La predicación del día de hoy, hermanos, la titulé La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es un tema que muchos lo conocemos, incluso lo hemos cantado en las canciones, en las alabanzas. Si hay algo que exaltamos y reconocemos es la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Vamos al Salmo 89:8. Todos, hermanos, vamos al Salmo 89:8. Es el versículo que voy a tomar hoy como base acerca de la fidelidad de Dios. Dice el Salmo 89:8: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Eso dice el Salmo 89:8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Vamos a tomar un momento, hermanos, para orar. Te damos gracias, poderoso Dios. Tú eres bueno, Señor. Tú has sido fiel, Señor, en tu palabra. Tú has sido fiel con nosotros, Señor. Cada promesa, Señor, que tú nos has hecho se ha cumplido hasta el día de hoy, Señor. Tú no has fallado, Señor, y nunca nos fallarás, Señor. Todo lo que prometes lo cumples, Señor, porque eres el Dios poderoso. Te damos gracias, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor. Habla a través de mí, Señor. Habla a tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, el Salmo 89, el que acabamos de leer, habla del pacto que Dios hizo con su siervo David. Incluso ahí sus Biblias hablan y dice el título: Pacto de Dios con David. Que para siempre, ¿cuál sería ese pacto? Para siempre confirmaría su descendencia y edificaría el trono del rey David por todas las generaciones. Ese fue el pacto que Dios hizo. Y si nosotros seguimos leyendo, Él promete por su santidad. En un versículo dice: yo lo prometo por mi santidad, que no le fallaré a mi siervo David, que confirmaré su descendencia y que su trono durará de generación en generación. Ese fue el pacto que Dios hizo con David. Ningún rey, hermanos, ha tenido este pacto, y mucho menos con Dios. Pero el rey David murió y fue sepultado. Y para el cumplimiento de esta promesa, hermanos, ¿sabe cuánto pasó para que se cumpliera esta promesa que Dios hizo al rey David? Pasaron, según Mateo, la genealogía de Jesús, del rey David a Babilonia, 14 generaciones. Y de Babilonia a Jesucristo, 14 generaciones. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó para que se cumpliera esa promesa, hermanos? 28 generaciones, hermanos. Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? De mínimo de como de 150 años, ¿no? O más, no, más. Se hizo mal la cuenta, sí, pero es más, ¿no? Realmente pasó mucho tiempo, ¿no? Pasó mucho tiempo. Bueno, sin embargo, ¿saben cuándo se cumplió? Cuando en Hechos capítulo 2 dice que Pedro predicó acerca del Señor Jesús y dijo a los judíos: este es Jesús, al cual Dios lo quiso ser Cristo y Señor de todos, y sobre él establecerá su trono. Por eso le dijo al rey David, en el Salmo: siéntate en tu trono. Le decía el Señor, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, murió David, murió Salomón, murió todos los reyes que hubo en esa época murieron, hermanos. Y pasaron 28 generaciones para el cumplimiento de esta promesa. Fueron como 2300 años, ¿no? Más o menos. Por menos de 100. Más o menos, hermano. Al leer y estudiar el cumplimiento de esta promesa, podemos contemplar el poderío de Dios, pero sobre todo la gran fidelidad que le rodea.
Pasaron años, hermanos, y David dejó el trono al rey Salomón. Fueron conquistados y ahí cualquiera pudo haber dicho ya, la promesa que Dios hizo no la cumplió. Pero pasaron generaciones y generaciones y generaciones. Y podemos notar en la genealogía de Jesucristo que dice hijo de David, hijo de Isaí, hijo de David, hijo de José, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Sí? Y Dios lo hizo rey de reyes y señor de señores para siempre. Amén, amén. Ahí Dios estableció el trono de David de generación en generación y por todas las edades edificó sus generaciones. Es por ello que en esta mañana hablaré acerca de la fidelidad de Dios. Hermanos, la palabra fiel proviene de la palabra hebrea amán y la palabra griega pistos. Las dos palabras comunican la idea de certeza o seguridad. Un buen ejemplo es cuando, como por ejemplo los muros que sostienen un gran edificio, hermanos. Un gran muro sostiene un gran edificio. Y por muy pesado que sea, los ingenieros civiles, por ejemplo, saben que un muro de cierto tamaño va a soportar también un edificio que sea acorde al soporte que puede dar ese muro. O también la palabra fiel puede ser ejemplificada como cuando un padre sostiene a su hijo, ¿sí? A su bebé, lo protege, le da seguridad, le da confianza, así como un muro le da confianza a todo el edificio. Los pilares, algo así es la palabra fiel, hermanos. ¿Qué nos expresa la palabra fiel en Dios? Nos expresa que podemos confiar, podría decirlo, hermanos, ciegamente en Dios, ¿sí? Podemos confiar completamente en Dios sin ninguna duda, sin ninguna duda que nos esté atormentando. Lo que Dios promete en su palabra, eso lo cumplirá. Lo que Dios ha prometido para su pueblo, eso lo cumplirá. Y podrían pasar muchos años, hermanos, pero Dios lo que promete, eso lo va a cumplir. Es importante, hermanos, que entendamos esto. La fidelidad de Dios no significa que Dios cumpla todo el deseo de su pueblo. Significa que Dios cumple todo lo que le ha prometido, ¿sí? Porque tú puedes esperar, yo quiero riquezas. Y si Dios no te la da, no es fiel Dios. Claro que no, hermanos. ¿Con qué va a ser fiel Dios? Con su palabra. Amén. Dios va a ser fiel con su palabra. Ahora, Dios es un Dios realmente fiel. Por eso dice el versículo principal, y tu fidelidad te rodea. El Dios de los ejércitos, el poderoso, Él es Dios fiel. Dice la Escritura que la fidelidad de Dios lo rodea completamente. Es parte de su esencia, es parte de Él. Todo Él es fiel, Él no puede fallar. El texto claro nos declara que la fidelidad de Dios lo rodea. Esta es una gran aseveración que nos muestra que Dios no puede fallar, porque todo lo que Él es fiel. Su fidelidad es para siempre. Él no puede fallar en ninguna de sus palabras. Por eso dijo Jesús, yo no vengo a abrogar la ley, sino que vengo a cumplir. No vengo a cambiarle ni siquiera un acento, ni una tilde, ni una coma. Porque eso que fue escrito, eso se va a cumplir, hermanos. Y no hay fuerza humana sobrenatural que pueda detener la obra de Dios. No existe fuerza tan poderosa que pueda hacer que Dios no cumpla cada una de sus promesas. Le parezcan chicas o le parezcan grandes a usted, hermano, Dios va a cumplir todas sus promesas. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:9, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén, hermanos. Amén.
¿Qué dice la Escritura? Reconoce que Jehová tu Dios es Dios fiel. Él no falla, Él no miente. Él no puede mentir, hermanos, está en su naturaleza. Y ahora dice la Escritura que en su fidelidad Él ha jurado que todo lo que les buscan y todos los que le amen, dice la Biblia que Él les va a otorgar misericordia. ¿Hasta cuántas generaciones? 1000. Hasta 1000 generaciones, hermanos. ¿Se imagina, hermanos? ¿Cuántos años y años y años no van a pasar? Usted ha oído de algunos cristianos que dicen, no, mi abuelo fue misionero, ¿no? Y ellos han seguido el camino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha guardado a esas generaciones año tras año tras año. Dios ha sido fiel y Dios no puede fallar. Primera de Pedro 4:19. Por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndole sus almas, como al fiel Creador, haciendo el bien. ¿Cómo dice la Escritura? Que es Dios el fiel Creador. Y aquí está hablando la Escritura de persecución. Primera de Pedro está hablando de persecución. Y dice, hermanos, no se sorprendan del fuego de persecución que les ha sobrevenido, porque ya les había sido prometido, ¿sí o no? Ahora, dice la Biblia, cuando sean perseguidos, tengan ánimo, porque eso significa que el Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Sí? Y ustedes no son hijos de injusticia. Así es que encomienden sus almas, ¿a quién? Al fiel Creador. Si ustedes están en persecución, hermano, encomienden sus almas al fiel Creador. Si ustedes están en angustia, encomienden sus almas al fiel Creador. Si ustedes están en peligro, si ustedes están en tristeza, si ustedes están aún en alegría, en todo tiempo, nuestras almas tienen que ser encomendadas al fiel Creador. ¿Por qué? Porque Él sostiene el universo. Él sostiene todas nuestras vidas. ¿Recuerda cuando cantamos "Sostienes el universo"? Si Dios sostiene las estrellas, hermanos, sostiene el sol, sostiene, dice la Biblia, tú, Dios, pones el límite a las olas. Tú les pones el límite y ya no pueden llegar más allá con su braveza. Si Dios puede sostener aún el mar, hermanos, si lo puede controlar, ¿cuánto no podrá controlar su propia vida? Todo lo que ha pasado, todo lo que le ha acontecido, hermano, dice la Escritura que le ayudará bien. Sea aflicción, sea angustia, sea tristeza, sea gozo, sea alegría, Dios ya lo salvó. Y en esa fidelidad, hermanos, podemos confiar. Sea lo que a usted le pase, hermanos. Si algún día a usted le va muy mal, sepa usted que está en las manos del Dios fiel, del fiel Creador. Usted puede decir, pero ¿por qué murió un familiar mío? ¿O por qué tengo este problema? ¿O esta enfermedad? ¿O esta angustia? Hermanos, todo nos ayudará para bien. Absolutamente todo. Hay ocasiones que uno dice, ¿cómo me hubiera gustado no haber vivido esto? Y si yo no hubiera hecho esto, ahorita yo no estuviera así. Pero sabe, hermano, hasta lo que usted se ha equivocado, hasta en eso hay un propósito. En verdad, hermanos, hay un propósito en eso. Tengo algunos testimonios acerca de esto, que personalmente se los comentaré en algún momento. Pero uno puede decir, mis papás, mis abuelos se equivocaron, y por eso mi familia está así, hermanos. Hasta en eso Dios tiene un propósito. ¿Sí? Cada calamidad que Dios permite en nuestras vidas
tiene el propósito ¿cuál? De mostrar la fidelidad de Dios. De que al final de la prueba nosotros digamos, Señor, realmente esto tenía un propósito, tenía un fin, y el final era feliz, y el final era gozo, y el final era exaltación para el Señor. Y es ahí cuando el escogido de Dios se puede gozar porque su vida está segura en las manos de su Padre eterno. Sí. La obra que Dios edifica, la edifica sobre la roca que es Jesucristo. Amén. Ese es el muro que yo les explicaba al principio. La iglesia no se puede caer, hermanos, porque la iglesia está en manos del Señor Jesús. Amén. La fidelidad de Dios es grande, hermanos. No se puede expresar. ¿Alguien me puede traer tantita agua, hermanos? De favor. La fidelidad de Dios es tan grande, hermanos, como su misericordia, como su perdón, como su amor, como su ira, como su poder. Así también la fidelidad de Dios es tan grande que usted tiene que mostrarse confiado todos los días de su vida. ¿Usted sabe que Dios le ama? ¿Realmente usted conoce que Dios ama su alma? Amén. Como dice el Cantar de los Cantares, por las noches yo busqué en mi lecho al que ama mi alma. Usted sabe que Dios ama su alma. Y si Él ama su alma, no dejará que usted resbale. No dejará que usted muera. No dejará que usted sea avergonzado si usted confía en Él. El hombre no puede expresar la fidelidad de Dios, pues es tan grande y sublime que no alcanzan las palabras para poder expresarlo. Simplemente no tiene medida. ¿Quién como tú, oh Jehová? Dice el versículo. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Dios es tan poderoso, hermanos. No hay nadie como Él. Amén, amén. No hay misericordia tan grande como la de Él, ni fidelidad tan grande como la de Él. ¿Qué dice el Salmo 36:5? Gracias. Salmo 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Hasta dónde alcanza la fidelidad de Dios, hermano? Hasta las nubes. Es una manera de expresar cuán fiel es Dios. Es una manera de expresar, hermanos, que realmente nosotros no podemos lograr entender la fidelidad de Dios sobre nosotros. Aún esa ropa que usted tiene, aún, hermanos, la comida que usted tiene en la mesa, es gracias a la fidelidad de Dios. ¿Sí? Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Sí. No habla de fidelidad aquí, hermanos, pero expresa que Dios habla verdad generación tras generación. Dios nunca va a fallar. Lo que Dios ha dicho, eso cumplirá. Y eso usted puede estar seguro y confiado. Amén. Salmo 146:6. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Él guarda verdad para siempre. Amén. La Escritura dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, Él no lo hará. Si Él lo ha prometido, Él no lo hará, hermanos. Si Él te ha prometido fortaleza en medio de cualquier circunstancia, no lo hará. Y tú puedes decir, pero mi problema es tan grande, tan poderoso, que yo no puedo tener fuerza.
Le quiero decir algo, hermano. Si Dios ha prometido que los que confían en Él tendrán nuevas fuerzas, Sí, amén. que levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, Amén. Amén. que caminarán y no se fatigarán, Dios lo va a hacer. Sí, aleluya, amén. Dios lo va a hacer así. Y la gloria de su pueblo será grande, hermanos, porque Dios ya lo ha prometido. ¿A dónde? En su fiel palabra. Sí, amén. Esta palabra es verdad. Esta palabra no falla. Ninguna tilde, ninguna coma, hermanos, de esta palabra no va a ser cumplida. Todo va a ser cumplido de esta escritura. Amén. Así es que Dios es simplemente digno de completa confianza de nosotros. ¿Qué dice Números 23, 19? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que confiemos en Él. Él dice, confía en mí. Yo haré. Tienes que confiar. Por eso no oramos, hermanos, porque no confiamos en Dios. ¿Sí? Peleamos en nuestras fuerzas. Nos cansamos. Nos agotamos. Nos frustramos. Y al final de cuentas no arreglamos nada. ¿Sí o no? No arreglamos nada. Y ya cuando pasó tanto tiempo, decimos, si yo hubiera orado, estaría más fuerte. Si yo hubiera orado, tendría más sabiduría. Si yo hubiera buscado a Dios, tendría más gozo. Si yo hubiera buscado a Dios, estaría más confiado. ¿Por qué dice eso? Porque usted ya probó la presencia de Dios. Usted ya probó la fidelidad de Dios. Y en la oración usted vio que Dios le respondía. Y si le respondió una vez, no le va a responder 2 veces, y 3 veces, y 4 veces, y 5 veces. Dios es tan fiel con la oración de su pueblo, hermanos, que siempre la va a responder. Siempre va a responder la oración de su pueblo. Ahora sí, con esto le quiero decir algo, hermanos. No la va a responder como nosotros queremos, ni en el momento en que nosotros queremos. Y así como David, pasaron 28 generaciones. Pueden pasar años y años, hermanos, sin que nosotros veamos las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Pero eso no quiere decir que no se cumplan, hermanos. Tal vez otro lo goza. Tal vez sean nuestros nietos. Tal vez sean nuestros hijos. Tal vez sean los nietos de nuestros nietos, hermano. Pero al final de cuentas se dirá, oh Jehová, Dios grande. Amén. Amén. ¿Quién como tú, poderoso eres? Vamos al Salmo. Dice, y tu fidelidad te rodea. Al final de cuentas, hermano, esas palabras serán pronunciadas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Él cumple su palabra, porque tiene el poder para cumplir. ¿Sí? Hay algo aquí muy importante. ¿Por qué Dios no puede fallar? Porque todo lo que ha prometido, aunque sea difícil, hermanos, Él tiene el poder para cumplir. Habría duda en nosotros si Dios no fuera todopoderoso. Habría duda en nosotros si Dios no tuviera el poder. Pero una vez que Dios ya manifestó su poder, por ejemplo, cuando abrió el mar, o cuando mostró las 12 plagas, las 10 plagas, desde ese momento nos dimos cuenta que todo lo que Él quiere hacer, Él lo puede hacer. Ahora sí, como decimos, ¿no?
Este es de armas tomar. ¿Sí? Podemos decir de Dios, lo que Él dice, Él lo va a cumplir. Amén. ¿No? Si hay hombres valientes que dicen, yo haré esto, y lo hacen, y nosotros decimos, no, pues si lo dijo Él, sí lo va a cumplir, porque sabemos que es hombre de palabra. ¿Cuánto más Dios, hermanos? Que es Dios de palabra. No va a cumplir todo lo que nos ha prometido. No tiene el poder Él para cumplir todas sus promesas. Claro que lo tiene. Él tiene el poder para cumplir hasta la más difícil que se nos haga en nuestra pequeña mente. Él lo puede cumplir. Salmo 135, 5 al 6. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 14, 24 y 27. Hay 14, pero no llega hasta el 7, ¿no? Ah, caray. Ha de ser 11, 24 y 27. Quiero ver, hermanos, si están atentos. Tampoco hay. Efesios 1:11. Sí hay. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Amén. Y al respecto de esto, Malaquías 3:6, ¿qué dice, hermanos? Malaquías 3:6. Es uno de los versículos mejores de esta parte de la enseñanza. Nos da a entender, hermanos, que Dios en verdad quiere que confiemos. Te está diciendo, si yo te lo prometí, ¿por qué tú no confías en mí? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén, amén. Porque yo, Jehová, yo no cambio. Yo no te voy a decir algún día una promesa y el otro día se me olvidó. ¿Sí? Por los siglos de los siglos permanecerá cada promesa de Dios. Así es Dios, hermano. Dios hace promesas a quien Él quiere. ¿Sí? Y las cumple a su tiempo. Levante la mano aquí, hermanos, ¿quién tiene promesas de Dios? Que se les hayan sido dadas y que realmente usted tenga la certeza del Espíritu Santo que se las prometió Dios. Levante la mano, hermanos. Todos los que tengan. Los que no tengan, no. Pero los que sepan, hermanos. Pues le quiero decir, hermanos, que está equivocado los que no levantaron la mano. Porque todos tenemos una promesa de Dios. Amén. Y está en las Escrituras. Lo que pasa, hermanos, es que nos gusta que venga un hombre y nos diga, a ti te digo esto. Tú vas a ser prosperado. E irás y viajarás a las naciones. Pero, hermanos, la única palabra segura es esta. Una vez a mí me dijeron que iba a Estados Unidos. Y yo siento que no voy a ir. Bueno, si fue Dios, hermanos. Si fue Dios, hermanos. Se va a ir, sí, voy a ir. A Orlando, pero bueno. ¿Y para qué voy a ir allá? Ahora esa es otra. De mojado. ¿No? Será empapado ya casi, ¿no? Tienen más agua, hermanos, es que tengo la boca un poco seca. ¿Sí? Nos gusta que nos digan, y tú, príncipe del Señor. O tú, mujer del reino de los cielos. Así te dice el Señor. Te vestiré de manto de alegría, con un vestido reluciente. Y ahí se empiezan y de repente los hermanos empiezan a volar. Hermanos, palabra fiel y digna es esta. Amén, amén. Que
que Cristo Jesús murió por los pecadores, Amén. Sí, amén, amén. de los cuales yo soy el primero. Amén. 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 ¿Sí? Hermanos, todos tenemos promesas de Dios. Todos. Y la primera promesa es la salvación. Amén. La primera promesa es la vida eterna. Sí, amén. ¿Sabe, hermanos? Hay una historia en la Biblia que a mí me agrada mucho, donde yo puedo ver la fidelidad de Dios. Es la vida de José. ¿Ustedes han leído a José? Sí. El soñador. Es una de las historias más preciosas, hermano. Y uno la lee, yo ayer me puse a llorar leyéndola. En serio, hermanos. José tenía 17 años y apacentaba ovejas. 17 años. ¿Cuántos años tienes, Fer? 18. Estaba más chico que tú. Y Dios le empezó a dar promesas a esa edad, hermano. Yo recuerdo mi primera promesa que me fue hecha y que a los 3 años se cumplió. Fue a mis 16 años. Estaba yo bien chiquillo. Y se cumplió la promesa que me dio Dios. Aquí José tenía 17 años. Él apacentaba las ovejas de su padre. Tenía 11 hermanos, pero dice la escritura que él era como el chismoso de los hijos. Que decía, no mamá, es que Simeón, que fue y regó el agua, no sé dónde, no sé. No cuidó las ovejas. Y hacía mala fama de ellos. Y todavía dice la Biblia que su padre le hizo una túnica de colores. O sea que era el preferido de la casa, hermano. Todos así casi de gris, ¿no? Y él del color del arco iris, ¿no? Como pavo real, hermano. ¿Y quién me puede leer Génesis 37, del 6 al 10? Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Que respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Como podemos ver, hermanos, José era un poco presumido, ¿verdad? La promesa que le hizo Dios, él fue y la divulgó, ¿no? Como niño con juguete nuevo. ¿Qué creen que soñé? Y todavía fue a decírselo a sus hermanos, ¿no? Que ustedes se postraban ante mí. Y que tu papá y tu mamá también. Chiquillo de 17 años. Es como si su hija hermano le dijera eso. Tuve otro sueño, y tuve otro sueño. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer, hermanos? Se iban a enojar, ¿sí o no? Sí. Sus hermanos por envidia le vendieron a los ismaelitas, que lo enviaron a Egipto. Pues sí, pues me cae re gordo. Tiene ropa diferente. Tiene promesas diferentes, ¿no? Pues ¿qué se cree, no? Pues hay que darle un escarmiento, ¿no? Génesis 39, 2. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y lo vendieron a Egipto, hermanos. Potifar, me parece.
¿Sí? Y ahí él estuvo. Pero dice la Biblia que como Dios estaba con él, hermano, sus hermanos lo pudieron dejar. Sus hermanos lo pudieron traicionar. Pero Dios, el Señor de los ejércitos, quien como Él, el poderoso, el que le rodea la fidelidad, no lo iba a abandonar. Porque Dios le había prometido algo y lo iba a cumplir. ¿Sí? Ahora, Dios no le dijo cómo lo iba a cumplir. ¿Sí? Dios estaba con él. Génesis 39, 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ajá. Dice la escritura, él fue encarcelado. ¿Y sabe qué fue lo que pasó, hermanos? Que como él era el soñador, interpretaba sueños de parte de Dios. Y en la cárcel interpretó el sueño de un panadero y de un copero. Y el copero le dijo al faraón, dijo, ese hombre al cual tú metiste a la cárcel, él interpreta los sueños. Recuerde que en este momento el faraón había tenido un sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que significaba según Génesis 41, 16? Y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que responda paz a Faraón. Ajá, dice, yo no te voy a contestar nada. El Dios fiel es aquel que va a interpretar tus sueños. Y se lo interpreta que vendrán años de escasez y dice, junta todo, lo que tengas ahorita en abundancia, los que tienes abundancia. Y cuando venga la escasez tú serás el pueblo que tenga y todos vendrán a ti. Entonces Faraón lo pone abajo de él. Él es el segundo más importante de todo Egipto, hermanos. José. ¿Por qué? Porque Dios era fiel con él. Génesis 42, 9. Y resulta, hermanos, que sus hermanos escucharon que en Egipto había abundancia. Y dijeron, ¿saben qué? Pues vamos y pidamos allí que se nos venda alimento. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? 42, 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. ¿Pero qué pasó ahí? Cuando los vio dijo, las voy a escarmentar. Ustedes son espías, no les creo nada. Él ya sabía, hermanos. ¿Sí? Y dice que fingió. Y llegó a un punto donde ella puso a llorar. Porque estaba viendo, hermanos. ¿Qué estaba viendo ahí? Sus hermanos. La promesa de Dios. Fueron y se inclinaron ante él. Y él pregunta, ¿y su papá todavía vive? Dice, sí, pero él ya está anciano. Ah, su hermano. Qué cosas, ¿no? Y él se va a un lugar aparte a llorar. Se había conmovido. Imagínense ese momento, hermano. Y él sigue fingiendo. La segunda vez siguió fingiendo, regresó de llorar, fingió, volvió a llorar. Y la tercera vez, hermanos, fue cuando él explotó en lágrimas. Génesis 43, 26. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. ¿No dice la edad de José ahí? No. ¿No?
¿Sabe cuánto tiempo pasó, hermanos, para que se cumpliera esa promesa? ¿Alguien sabe? ¿Quién da más, quién da menos? 15 años, 13 años. 13 años, hermano. La edad de Cristo. 13 años. Todo lo que pasó José, hermanos. Y en 13 años, él fue a la cárcel. Lo acusaron de querer violar a la mujer de Faraón. Lo maltrataron sus hermanos. Dejó de ver a su papá 13 años, hermano, y a su mamá. Y después de tanto sufrimiento, hermano, a los 13 años, vienen sus hermanos por una situación extraña, que por supuesto, Dios fue el que la guió, ¿sí o no? Y se cumple la promesa después de 13 años. José vio la fidelidad de Dios. ¿Cuántos años tenía? 30 años. 2 años más grande que yo. ¿Sí? De los 17 a los 30, hermanos. Es como la edad que yo tengo de haber conocido al Señor. Desde mis 16, ya voy a cumplir 29. Todo ese tiempo esperando el cumplimiento de una promesa. Qué impresionante es Dios. Dios cumple su palabra a su tiempo. Ni antes ni después. A su tiempo. Pero eso sí, tenía que trabajar con José. Porque era arrogante. ¿Sí o no, hermanos? Era arrogante. Qué gran enseñanza, ¿no? No, que yo tengo grandes promesas de Dios. No, que yo voy a ser el profeta de las naciones. Pues papacito, prepárate. Porque el Señor te va a tratar como tú no tienes idea. ¿Por qué? Porque la gloria solamente es de Dios. Nada provenía de José. Nada provenía de sus sueños, ni de sus vestimentas. Nada provenía de sus talentos. Todo provenía de la fidelidad de Dios. Pero todo tuvo un propósito, hermano. ¿Quién me puede leer? Génesis 45, del 2 al 8. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Sí. Pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué les dice aquí José? No, hermanos, no se entristezcan. Todo fue hecho con un propósito. Ni tengan temor de mí. Ustedes no me trajeron aquí. Ustedes me vendieron, pero no fueron ustedes. Fue Dios el que me trajo aquí para preservarles la vida. Sus hermanos, qué palabras tan fuertes, qué momento tan fiel, tan apacible, tan bondadoso de Dios con la familia de Jacob. ¿Sí? Y aquí Dios cumplió también una promesa que le había hecho a Abraham: de ti serán benditas las naciones. Yo estaré contigo, con tus hijos. Dios no abandonó
ni a Isaac, ni a Jacob. Pero Dios, hermanos, a veces hace este tipo de cosas para mostrar su fidelidad. No sé por qué Dios nos hace a veces esas cosas, ¿verdad? No sé por qué Dios nos hace a veces esas pasadas, pero al final de cuentas, nosotros terminamos diciendo, todo tenía un propósito, todo tenía un plan. Y pudo usted haber llorado como José, pero usted dice, Señor, ahora entiendo que tú hiciste todo eso. Las promesas de Dios siempre se cumplen, hermano. 28 generaciones pasaron para que se cumpliera la promesa de Dios con David. 13 años con José, no fue ni tanto, ¿verdad? Pero Dios, ¿cuánto se ha tardado con usted? ¿Hay alguna promesa que usted está esperando? Que usted sabe que se tiene que cumplir. Y pasa un año, pasa el otro. Pero usted no le ve forma. Como que no ve por dónde, ¿no? Pero al final, a lo mejor hasta cuando usted esté viejito, hermano, se cumple esa promesa. Y usted puede decir, no, pues ya, ¿para qué? No, hermanos, lo que cuesta sabe bueno. ¿Sí o no? Lo que se sufre se goza también. Así es. ¿Sí o no, hermanos? Yo recuerdo, hermanos, Dios es fiel, Él cumple sus promesas. Esta es la predicación que traje el día de hoy. Dios es fiel. Volvamos a repetir el versículo inicial. 89. Oh Jehová, 89:8 de los Salmos. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Hermanos, este versículo toma gran sentido cuando podemos estudiar la palabra de Dios y cómo Dios fue cumpliendo su fidelidad y su palabra a través de sus siervos, de sus profetas, de su pueblo y aún, hermanos, de su Cristo. Y cómo Él seguirá cumpliendo cada una de sus palabras. Oh Jehová, es admirable, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? No hay nadie como tú, Señor. Tú eres poderoso para cumplir todas tus palabras. Tú tienes el poder para cumplir todo lo que has prometido. Tú tienes el poder para ejecutar tu palabra en el tiempo necesario. Y tu fidelidad te rodea. Él es fiel. Todo Él es fiel. Él es luz, Él es amor. Él es fiel. Dios es fiel. Dios ha sido fiel. Es fiel. Y por siempre lo será. Amén, hermanos. Amén. Amén. Dios es fiel.